placer enorme presentarles a quien está en contacto telefónico con nosotros. Él es economista y director en Perspectivas Económicas. Me estoy refiriendo a Luis Secco. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto hablar contigo. Igualmente. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, mejor así. Luis, bueno, conocemos el incremento que se ha dado a raíz de la guerra en Medio Oriente del petróleo, ¿sí? Y del gas también. Sí. Y ya está impactando en los surtidores en la Argentina y a su vez, no solamente los surtidores en torno a la nafta y al gasoil que se han incrementado, que tuvieron un incremento de entre el 6 y el 7%, sino también leí una información con respecto a aerolíneas argentinas y otras aerolíneas que van a incrementar el costo precisamente por esta razón que te estaba comentando con antelación. Ahora la pregunta es, ¿qué repercusión, qué impacto va a tener en la inflación? Bueno, el impacto, tal cual vos mencionaste, es directo en el surtidor e indirecto por todos los precios que arrastra, digamos, el incremento del precio del petróleo y los combustibles. Por lo tanto, vamos a tener una cierta presión inflacionaria durante el mes de marzo y todo depende de cuán persistente o duradero resulte el conflicto, ¿no? Porque lo que estamos asistiendo ahora es a una escalada, los precios hoy volvieron a ir para arriba, sí. Como bien mencionaste vos, el gas aumenta. Argentina es exportadora neta de combustibles, o sea, de energía, pero importa mucho gas licuado, gas natural licuado, sobre todo para atender el pico estacional de invierno. Todo este año todavía hace falta importar. Sí, unos 20 barcos de gas natural licuado estiman que se van a importar. Sí, el mecanismo cambió porque antes lo hacía el gobierno, ahora lo harían los privados. Claro. Pero bueno, van a tener que pagarlo caro igual porque el precio que más subió es el precio del gas licuado porque se rige por las tarifas que hay en Europa y eso está más del 50% arriba de lo que estaba antes del conflicto. Así que vamos a tener por las dos vías y obviamente el tema de un aumento del costo de energía también tiene un problema, un costado fiscal, ¿no? Porque ahora el gobierno tenía pensado que incrementar el impuesto al combustible, claro. No, incrementar las tarifas para reducir el gasto en subsidios y bueno, y eso ahora va a tener que ser más moderado, con lo cual podría tener también un costado fiscal negativo. Así que yo diría que los mecanismos por los cuales se opera son muchos. También estamos viendo que las monedas, la mayoría de las monedas del mundo se deprecian y el peso no, con lo cual en términos de cuán caro es la Argentina respecto a otros países, nos estamos moviendo todavía más caros, más rápido. Así que tenemos varias repercusiones negativas. Obviamente el efecto positivo es que como somos exportadores netos de petróleo, de energía y aparte de los precios de las commodities del agro también aumentaron, estamos hoy en una mejor posición, ¿no? Pero eso no implica que haya algún lado negativo que tiene que ver con estas presiones sobre la inflación. Uh-huh. Ahora, yendo a una reactivación económica que realmente necesitamos todos los argentinos, ¿vos considerás que el gobierno tiene en la mira, tiene en el foco este punto? Yo creo que el gobierno está convencido, como estamos muchos, que el peor obstáculo para que una economía crezca es la inflación. Y por lo tanto mantiene como su prioridad número una inflación, el combate contra la inflación. Ahora, la pregunta es cuán consistente es el programa, porque vos podés decir, bueno, mi objetivo número uno es la inflación, no me importa nada más, pero eso no implica que no tengas que tener cierto nivel de consistencia macro. Y lo que estamos viendo es que si vos tenés problemas en empresas que hacen de insumos intermedios, empresas de consumo masivo, o sea, desde un neumático, pasando por la leche, pasando por empresas industriales, todas cierran. Sí. Cadenas de supermercados que se quieren ir de la Argentina y demás. Ya el problema no es sectorial o micro, sino que es macro, ¿no? Sí. Entonces, acá hay una cuestión macro que hay que resolver, hay que hablar de macro nuevamente, pero el gobierno cree que, digamos, no hace falta porque está haciendo lo que tiene que hacer en términos de regulación económica. Yo en mi ley volví a insistir, ¿no? O sea, el pilar son la de regulación, las reformas estructurales,
y la apertura económica. Entonces, y fíjate que casi no menciona la estabilización macro como una clave, porque sabe que ahí la tiene pendiente todavía, y me parece que no la puede descuidar, como hemos hablado muchas veces vos y yo. La inflación es la criatura de Frankenstein, Sí, no es cuestión de decir, bueno, la dejamos ahí porque total está tranquila, la fuiste a buscar y no sabe dónde quedó después, ¿no? Entonces, está bien lo que hace el gobierno, pero yo critico un poco el modelo macro, el programa macro. Me parece que tiene algunas inconsistencias. Por ejemplo, ilústrame, por favor, ilumíname. Y hay varias que surgen nítidamente. La primera es que tenemos una moneda muy apreciada. La Argentina sigue siendo muy cara en dólares. No compra la cantidad de dólares suficiente. El gobierno dice, bueno, me pidan que compre dólares, estoy comprando, sí, pero compró menos que en 2024 y menos que en 2025, digamos. O sea, está bien, volvió a comprar, pero eso no significa que esté comprando muy interesante. Ya te digo, los primeros meses del año, de los 2 años anteriores, con esta misma gestión, compró mucho más dólares que ahora. Entonces, la pregunta es si no compraría más si el dólar estuviera más caro, o sea, si no hubiera más gente dispuesta a desprenderse de dólares a otro tipo de cambio, y con eso podría sacarse de encima este problema del encarecimiento en dólares de la economía argentina, que la vuelve poco competitiva. Después tenemos otro tema que se arrancó la cuarta fase con la idea, primero, que no se iba a apreciar el tipo de cambio y se está apreciando, y segundo, con la idea de remonetizar la economía, y la economía no se está remonetizando. De hecho, el Banco Central, entre el Banco Central y el Tesoro, absorben todos los pesos que quedan dando vuelta, o los pocos pesos que quedan dando vuelta, y tenemos tasas de interés reales muy altas, poco crédito, poca liquidez, con un nivel de morosidad fenomenal también. Perdóname que te haya interrumpido, Luis. Un nivel de morosidad atroz. Sí, que está creciendo a nivel de la familia. El total de préstamos de la familia tiene más del 9% de mora, los préstamos personales más del 12%. Las empresas también empiezan a mostrar ciertos niveles de morosidad. Entonces, digo, estamos en una situación complicada. En general, estos procesos en esta altura del plan de estabilización se llama cansancio o fatiga del ajuste. La sociedad está implementando ese cansancio, se perciben más los costos que los beneficios todavía, y bueno, y entonces estamos en una etapa difícil donde el gobierno se mueve con mucha libertad porque no tiene oposición. Entonces, fíjate que da la sensación de que lo único que pasa en materia política en Argentina son las peleas de alcoba en el propio oficialismo, ¿no? Entonces, como que le da margen a que la falta de una oposición es como que la oposición está dentro del mismo gobierno. Y eso, viste, como que uno sabe que eso dura un tiempo, pero vos tenés que aprovechar el tiempo que te da la gobernabilidad para hacer lo que tengas que hacer, tomar las decisiones difíciles ahora. Es un año no electoral, podría hacerlo, y yo creo que es clave para que esta vez sí sea diferente. Yo te lo vengo diciendo hace tiempo. O sea, es como que la economía argentina, todo el mundo dice, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, no sabemos. Milei viaja, va a convencer al mundo que invierta, y se insulta todo lo que pueda a los empresarios. Entonces el tipo dice, ¿pero de qué está hablando? No, está hablando de los empresarios más grandes de la Argentina. Y entonces el tipo que está al otro lado dice, no, para un cachito, ¿cómo vamos a ir? Y para ir, ¿qué tengo que hacer? Y tenés que entrar en el RIGI, tenés que un régimen de excepción. ¿Por qué? Porque hay cepo, porque hay esto, porque hay lo otro. Entonces, viste, es como que no es fácil vender la Argentina en este contexto, y menos con esa actitud tan agresiva respecto al empresariado. Hoy la UIA salió con un comunicado. Sí, coméntanos un poquito al respecto, sí. No, me parece lógico, o sea, viste, no, porque dice, el tipo que defiende la industria es un chorro, dijo hoy. Entonces, yo me imagino, yo tengo un montón de clientes industriales, y no es que los defienda, pero son tipos que, como vos y yo, se levantan a las 7 de la mañana, tienen que ver cómo alimentan a sus familias, qué hacen con sus empleados, tienen que cuidar el laburo para que esos empleados no tengan problemas en sus familias, que forman parte de la gran familia de muchas empresas. Sí. ¿Viste? Es como es subestimar a un montón de gente que le puso el hombro a la economía argentina, y que lo peor de todo, Silvio, es que apoya a este gobierno. Sí. Gente que apoya a este gobierno, mucha gente que apoya a este gobierno. Entonces decir, este es un chorro porque defiende la industria, y no es gratuito eso. En algún momento, y en un contexto de cierto cansancio, como te decía antes,
es como que no es un buen momento, ¿viste? Entonces digo, ahora todo el foco debería estar puesto en lo contrario, en volver Claro, a además no comerciar, todos los generar empresarios fueron prebendarios, no todos los industriales fueron no, prebendarios. pero para nada. Hay tipos Y que él dicen, está hoy siguen poniendo generalizando, plata, pero claro que sí. hoy siguen poniendo plata, siguen invirtiendo, han crecido, ponen, digamos, dan empleo, Sí, sí, sí. entrenan a su mano de obra. Sí, los Hay muchas márgenes de empresas grandes ganancia también argentinas, disminuyeron un montón. muchas empresas grandes argentinas que tienen sus colegios, sus universidades, hacen escuelas, digo, o sea, es muy loca la situación, digamos, ¿no? Entonces, no sé, me parece que va a costar que engrane rápido la economía y la Hmm. velocidad de las reformas, porque lo que dice el gobierno está bien, ¿no? Es como que dice, todo lo que me piden lo voy haciendo. Me pedían que gane elecciones, gané. Me pidieron que apruebe el presupuesto, lo aprobé. Me pidieron que pague la deuda, lo aprobaron. Me pedían que, ¿qué más? Que apruebe una reforma, la aprobamos. ¿Qué más quieren? Pero el tema es que todo eso, digamos, te ayuda, pero no tiene la Pero, misma velocidad que la macro. O sea, vos exacto. imagínate que desde que arrancó la fase 4, o sea, Sí. de diciembre, en estos 3 meses, si lo medís por el tipo de cambio de Argentina con respecto a todos los países, te da 6% de caída, ¿no? O sea, nos apreciamos, ajustado por inflación, 6%. Ujú. Para muchos sectores, 6% es toda la rentabilidad que le quedaba. Bueno, Y entonces, bueno, el punto acá es clave de decir, bueno, mira, suponete, hagamos un juego. dale. Entonces sos un empresario, lo llamás a tu abogado, lo llamás a tus recursos humanos, si es que lo tenés, si no te pones vos con lápiz y papel, decís, ¿cuánto me sale cerrar mi empresa? Y le pones un número, pues lo puedes calcular exactamente cuánto te sale, cuánto Sí. tenés que pagar todo lo pendiente, ¿verdad? Cuánto me sale tanto. Y después la alternativa es, si nos dejémosla abierta y vemos qué pasa, vemos si esto cambia un poco, si mejora, si hay una corrección, ¿Cuánto tendría que poner de mi bolsillo para poder enfrentar esta situación? Y ahí no sabes cuánto es totalmente incierto, porque depende de cuánto tiempo, qué pasa mientras tanto. Entonces tenés un número cierto contra un número incierto. Y a veces vos decís, bueno, tengo que poner tanto, lo pongo y listo, y me saqué el problema encima. Y Y eso es bajo lo la que estás viendo con parcial. tantas empresas. Sí, sí, Claro, sí, eso es sí. lo que estás viendo con tantas empresas. Ujú. Después hay empresas que tienen espalda más ancha. Carrefour puede decir, no me convence lo que me quiere pagar Chango más y de Narváez, y entonces le digo que no y me quedo 6 meses más a ver qué espera. Puede esperar 6 meses, pero hay otros sectores que por ahí no pueden esperar 6 meses. Entonces hay que entender esa situación también. Y me parece que ahí entra la macro y entra la consistencia macro, porque digamos, el gobierno ya te dio una señal muy fuerte que en la fase, como te dije antes, esta fase era una fase en la cual la idea era indexar las bandas a la inflación para que no Sí, se atrasara más el tipo de cambio, ¿no? O exacto. sea, la idea es, olvídense, ahora el tipo de cambio se mueve con la inflación. No pasó. Entonces el tipo que estaba esperando alguna mejora dice, bueno, pero si escúchame, lo pudieron hacer y lo que hicieron todos estos meses fue tratar de comprar barato para vendérsela después los dólares esos al tesoro, que tenía que pagar la deuda. Dice, yo no la voy a ver entonces esa mejora de competitividad. Aparte Milei el otro día fue bastante claro, dice, sé que tengo que hacer la reforma tributaria, negociar con la provincia, no sé si es el momento. Entonces el tipo dice, mirá, no sé cuándo van a venir el resto de la reforma. Así que yo creo que estamos ahí donde el gobierno tiene que un poco acelerar, pero yo creo que Milei está bastante convencido de que se puede construir credibilidad y generar ese cambio de expectativa granito a granito, ¿no? Es como que hay una caja, todos los días deposita un grano, y si en algún momento se van a dar cuenta de que la base está y que vale la pena invertir, que vale la pena endeudarse, que vale la pena desahorrar en Argentina y hundir capital. No, está Y perfecto. por ahí hay otros Sí. hay otro como nosotros que decimos, me parece que no, que eso ya te está mostrando el tiempo que no funciona y tenés que trabajar por otro lado. Pero bueno, es una cuestión de problema que mientras tanto pasa el tiempo, ¿no? Claro, Y lógico. muchas veces no podés pedir paciencia, ¿no? Decir, no, esperen. Claro, pero vos fíjate que a mí me da la impresión, y corregime si me equivoco o decime si estás en línea con lo que voy a exponer a continuación.
Te decía que me impresiona que el gobierno está focalizado casi con exclusividad en oil and gas, minería y campo. Me parece que están concentrados pura y exclusivamente ahí, que el foco lo tienen puesto ahí, pura y exclusivamente. Bueno, son después de todo, los dos primeros son los sectores que califican para el RIGI, ¿no? Sí, exacto. O sea, que está claro que ahí está el foco. Ahora, el punto es que es donde tenemos la ventaja competitiva. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Ahora, tampoco es cuestión de decir no necesita industria la Argentina, porque ya la tenemos. Milei está aplicando, hay un debate a escala mundial que dice, un país que se quiere desarrollar, ¿tiene que tener industria o no tiene que tener industria? Pero ¿sabes cuál es el tema? Es que todos los países que hoy son exitosos, que hoy son desarrollados, tuvieron industria. Argentina tiene la característica de que tuvo una industria, tiene una industria, pero no se desarrolló. O sea, no está dentro del grupo de países con éxito económico o milagro económico, todo lo contrario. Entonces, Milei dentro de ese debate ascribe a lo que piensan mucho que no hace falta tener una industria, que vos podés ser exitoso y crecer aceleradamente sin industria. El problema es que ya la tenemos. No somos de estos grupos de países que no la tienen, entonces se pueden plantear si tenerla o no. Y ese me parece que es el gran tema de que debería debatirse seriamente en Argentina. Ahora hay algo de debate, pero me parece que mucho de ese debate pasa por alto esta sencilla observación empírica, digamos, decir, mirá, sí, la Argentina tiene industria, no estamos hablando de países que no la tienen. Entonces, me parece que ahí es donde hay que pensar un poco y decir, bueno, tal vez el objetivo de la política económica tenga que ser más inclusivo. Yo creo que la prioridad tiene que ser seguir siendo la desinflación, no hay que volver a hacer déficit ni políticas adocadas y demás. Pero sí creo que la macro hoy está desequilibrada y el problema está más que nada del lado cambiario y monetario y el primer paso para por lo menos para testear, para ver dónde realmente está la economía, que es levantar el cepo y dejar que la moneda flote, ¿no? Ahora, sin eso va a ser muy difícil que todo se recupere rápido. Obviamente. Ahora, yo te consulto lo siguiente. En lo que tiene que ver con productos alimenticios, indumentaria, sí, las ventas han caído, el consumo masivo ha caído fuertemente. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Entonces, sí, la consulta que quiero hacerte es, ¿cómo voy a invertir? Si, salvo en las industrias que ya comentamos con antelación, que son las que traccionan la economía del país y nos permiten obtener dólares genuinos. Digo, ¿cómo voy a invertir en un negocio, en un supermercado, en un mercadito, si no hay consumo? ¿Qué inversión voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar a empleados si no vendo? Sí, no, estamos de acuerdo. Si vos mirás los sectores más rezagados son precisamente comercio, industria y construcción, que son los sectores más dinámicos en materia de empleo urbano. Pero la situación en tu región y demás es distinta. Sí, totalmente distinta. Pero en el resto del país pesa muchísimo lo planchado que está el empleo y los salarios, ¿no? Entonces... y son donde se fue, viste, lamentablemente la opinión pública argentina se forma en las grandes ciudades, ¿no? En los grandes conurbanos, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, incluso te diría Gran Bahía Blanca, Gran Mar del Plata, y ahí es donde se nota en realidad el frenazo, el estancamiento, con algunos piquitos de recuperación en algunos sectores, pero no es masivo, y es lógico lo que vos, pues sí, por eso empiezan a hacerse estas cuentas, ¿viste? Se empieza a agarrar el lápiz del papel, decir, che, por supuesto, ¿para qué estoy? ¿Aguanto o no la aguanto? ¿Sigo? Y el gobierno me parece que las señales que dio en este arranque de año no son muy buenas en ese sentido, por eso tenés como esta irrupción de pronto de tantas empresas que se discontinúan, cierran o suspenden personal. Me parece que vamos a tener una economía casi igual, ¿no? Sectores dinámicos y otros sectores que no lo van a hacer, y en el medio un montón de gente que se queda en el camino esperando que estos sectores más dinámicos la absorban, pero ahí viene otro problema importante. Por eso en los anunciados del Consejo de Mayo la reforma educativa es muy importante también, porque los sectores más dinámicos no demandan las mismas capacidades que te demandan el resto de los sectores. Una cosa es
el sector minero o el sector energético, cuando demanda mano de obra relativamente calificada. Está bien, por ejemplo, un operario en el medio de un campo de petróleo, por ahí tiene un nivel de calificación que lo obtiene directamente trabajando en la empresa. Pero después toda la demanda hay mucha demanda también insatisfecha en materia de ingenieros, técnicos y demás que Argentina hoy no puede proveer. Entonces, ahí también tenés un cuello de botella importante. Claro. Y mucha gente que hoy pierde el empleo que no lo va a recuperar fácilmente, ¿no? Entonces, me parece que la reforma educativa es un complemento necesario de todo este programa de cambio económico que quiere llevar adelante Milei, y lo tiene que hacer un poco, va a lucir raro, ¿no? Pero yo creo que va demasiado lento en muchas cosas. Y que va como muy progresivo, muy gradual, en cosas que uno imaginaba que le iba a ir más rápido, ¿no? Entonces, está bien, por ahí uno puede decir, bueno, no le daban los números a la política. Bueno, ahora tienen los números, se supone, veremos si los aprovecha, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora lo que te quería consultar era lo siguiente. A ver, tantos temas, ¿no? Tantos temas, Luis, tantos temas. Sí. ¿Cómo yo no, a ver, a mí me da la impresión de que el gobierno no toma conciencia de la micro? Me impresiona que no toma conciencia. Entiendo, a ver si estás de acuerdo conmigo, que la reforma laboral, perfecto, todo bien, puede haber algunos puntos que los cuales no estemos de acuerdo, bueno, en fin. Pero no era más prioritario llevar adelante una reforma tributaria contundente y aplicar la curva de Laffer. Yo no estoy muy convencido de la curva de Laffer, pero imaginemos que opera. Yo creo que sí, digamos, si vas a hablar con cualquier productor argentino, empresa grande, mediana, chica, te va a decir que el gran problema es la carga tributaria. Y claro. Y la parte tributaria de la reforma laboral es menor, con lo cual también ahí haría falta también rever todo ese aspecto. Entonces, yo estoy convencido que eso. Ahora, la reforma tributaria significa un esfuerzo político más grande que el que significó la reforma laboral, ¿no? Entonces habrá que ver quién está dispuesto a acompañar al presidente en eso, cómo lo negocia con las provincias. Por eso te digo, este es un año fundamental para eso, porque el año que viene ya es de vuelta electoral, ¿no? Y claro. Yo te digo la verdad, yo creo que después del Mundial vamos a estar a full de vuelta en un año electoral, todo el mundo preparándose para el año que viene, y va a depender mucho también el Mundial. Vos podés creer lo que estás planteando, que es totalmente real. En el Mundial la gente se olvida de absolutamente por ahí todo. Algunos puede opinar, alguno puede pensar que es una estupidez, pero bueno, él tiene la ventaja de este año que incluso tiene el Mundial. Ni te digo si nos va bien. Bueno. Pero digamos, yo diría que después se va a poner un poco más duro todo el trámite político, con lo cual las leyes que no salgan en la primera mitad del año, yo no sé si salen fácil en la segunda, a menos de que vamos a ser campeones, que esté todo el mundo de fiesta, que a nadie le importe nada. Pero no lo veo tan fácil el tema, porque la economía también manda, ¿viste? Yo creo que el problema acá es que el presidente dedicó a construir poder, le encanta usarlo, porque todas estas cosas que estamos viendo últimamente es el abuso, si querés, del uso del poder. Uh-huh. Pero poder no es sustituto de consistencia macro. Gobernabilidad compra tiempo, pero no te compra consistencia. Entonces, yo creo que ahí el tema, en algún momento el presidente va a tener que plantear otra política económica. El fondo yo sé que está duro y que le pide, pero Caputo quiere que le dé los 1.000 millones y después vemos, el sub se lo va a dar y va a haber un acuerdo, eso no corre riesgo. Pero yo creo que por escrito el fondo le va a poner varias objeciones al cepo, a la política cambiaria, a la política monetaria, que no acumula todas las divisas que tiene que acumular. Me parece que va a haber algunas rispideces ahí en el texto que el fondo no va a estar dispuesto a no poner, a no ser transparente. Y después va a ver que, ya te digo, va a depender un poco del ritmo con el cual, o la velocidad con la cual se termine el conflicto externo y empiecen a ingresar los dólares del campo.
Pero este es un año exigente por no lo ver, es un año exigente en materia de dólares, es un año exigente en materia fiscal, es un año exigente en materia de vencimiento de la deuda en pesos, es otro tema que no puede descuidar. Si vos me preguntás a mí por qué creo que el gobierno mantiene el cepo, porque tiene miedo que sacando cepo no pueda renovar su deuda en pesos, ¿no? Claro, O sea, hoy hay muchas empresas que tienen deuda en pesos, o sea, compran títulos públicos porque no pueden hacer otras cosas con sus pesos. Y entonces ahí este año vencen casi 190 billones de pesos de deuda en pesos. En pesos, más 4.000 millones de dólares, son 4.000, 6.000 millones de dólares con respecto a la deuda externa. Externa digo, sí, lo que tiene que ver con lo que está fuera del país, no en pesos, obviamente. Este año es súper exigente en materia de deuda, entonces bueno, tiene que estar muy prolijito y tiene que tener un programa que luzca muy sustentable. Yo lo veo por ahí menos sustentable que mis colegas, me preocupa la macro más que la micro, porque ya te digo, yo cuando veo que vos me podés decir, bueno, hay un problema con el sector de neumático, ok, pero cuando veo que tiene problemas el sector de neumático, el sector de los pollos, el sector de la leche, el sector que hace insumos intermedios, sí, claro. Y voy a decir, y me parece medio raro que sea un problema micro, ¿no? O sea, es algo más que micro. Por eso vos me preguntás a micro y yo te contesto con macro, ¿entendés? Porque el otro día escribí un artículo que se llamaba La macro estúpido, como diciendo, flaco, de acá... Es la macro estúpido, sí. Tenés un problema, digamos, ¿no? Mira, Luis, siempre es un gusto escucharte, que me acompañes, un placer enorme, te agradezco muchísimo. Un placer, hasta la próxima. Silvia. Hasta la próxima, adiós Luis, que estés muy bien, hasta luego. Lo escuchabas a Luis Seco, director en Perspectivas Económicas, economista él.